Buenas noches a todos. Esta noche terminamos, Dios mediante, el libro, la carta a los romanos, y así que vamos a estudiar los capítulos 12 al 16. Recuerden que el propósito de Pablo es indicarle a los creyentes judíos que las naciones tienen derecho, al igual que ellos, a entrar al reino por medio de Yeshua, que somos justificados por medio de Yeshua. Y es el tema principal de Pablo en toda esta carta, y ahí también se va a ver en otras cartas que él ha escrito. Así que si usted tiene su Biblia a mano, por favor vaya conmigo al capítulo 12. Y el capítulo 12 comienza a hablar Pablo de lo que sería para el creyente el estilo de vida que muestra que uno vive en Yeshua, que uno está caminando conforme al reino, creyendo en Yeshua. O sea que básicamente son los deberes de los creyentes. Y entre las cosas que si han leído ya, una del tema es justicia y rectitud, que eso es parte de el vivir diario del creyente. Así que capítulo 12, verso 1 dice así: os exhorto por lo tanto. El por lo tanto, eso significa que ya conocemos el plan de Dios. ¿Qué plan? El plan de Dios con respecto al judío y el plan de Dios con respecto a las naciones, que el propósito es traer a toda la humanidad al Padre por medio de Yeshua. Os exhorto, por lo tanto, hermanos, en vista de las misericordias de Dios, que os ofrezcáis a vosotros mismos como ofrenda viva y apartados para Dios. Y tienen que recordar que para este tiempo el templo aún está vigente, por lo tanto, el usar el término de que seamos ofrenda a Dios, ellos lo asocian con lo que se hace en el templo. O sea, tienen una imagen viva de las cosas que se ofrendan en el templo. Y dice, esto le complacerá, porque es la lógica, aunque esta versión dice alabanza del templo, lo que debiera decir es la lógica, es el lógico servicio, abodá. ¿Okay? Porque eso es lo que se hace en el templo, servicio. Por lo tanto, el que uno se ofrenda, sea como una ofrenda viva, apartada para Dios, es un servicio, es como un servicio del templo para vosotros. Verso 2. En otras palabras, no os conforméis con las normas del Olam Hazé. Recuerden que la palabra Olam Hazé en el hebreo lo que significa es esta era presente, el tiempo presente, la cultura presente. O sea que no nos conformemos con la cultura presente. Y recuerden que si están en Roma hay mucha idolatría, hay mucha inmoralidad sexual, hay mucha injusticia. O sea que todas estas cosas, Pablo está diciendo que no nos conformemos a ese tipo de cultura, sino a la cultura del reino de Dios. En lugar de ello, hacer posible el ser transformados por medio de la renovación de vuestras mentes, para que sepáis lo que Dios quiere y estar de acuerdo en lo que Él quiere. En lo que Él quiere es bueno, satisface y es perfecto. O sea que no es uno siendo parte de la cultura romana, sino uno siendo parte de la cultura del reino, porque eso nos va a poner en orden con respecto a lo que Dios quiere para con nosotros. Verso 3. Porque os digo a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que no tengáis ideas exageradas acerca de vuestra propia importancia. Y aquí comienza, porque recuerden que entre las cosas que él habló la semana pasada, la última vez que nos reunimos, con respecto al olivo, que si tú estás injertado en el olivo, no te creas mejor que el judío, o no te creas mejor que aquel que ha sido sacado del olivo natural. O sea, que no tengas arrogancia. Por lo tanto, aquí comienza a hablar de que no te creas mejor y no tengas ideas exageradas de ti mismo. En lugar de ello, hacer un cálculo de vosotros mismos basado en la medida que Dios os ha dado a cada uno de vosotros, es decir, la fe. Porque de la misma manera que son muchas las partes que forman un cuerpo, pero no todas las partes tienen la misma función, hay muchos de nosotros y en unión con el Mesías formamos un solo cuerpo, perteneciendo cada uno de nosotros a los otros. En otras palabras, si somos parte del cuerpo del Mesías, sabemos que un cuerpo en lo natural tiene muchas partes y cada parte es diferente, pero todas son importantes para que el cuerpo funcione correctamente.
Verso 6 dice, pero nosotros tenemos dones que son diferentes y cuyo propósito es que se usen de acuerdo con la gracia que nos ha sido dada. De nuevo, cuando Dios nos da un don, recuerden que no es para nosotros, el don no es para beneficio de nosotros, sino es para beneficio de la comunidad, de los demás, ¿okay? Para edificar, para bendecir a las demás personas. Y dice, si vuestro don es profecía, y recuerden que profecía no es adivinar ni es conocer el futuro. Profecía es aquel que habla las palabras directas de Dios que Dios le da a ese individuo para una situación específica. Si vuestro don es profecía, usadlo en la medida de vuestra fe. Si es servir, usadlo para servir. Si sois maestros, usad vuestro don para enseñar. Si uno de vosotros es un consejero, use su don para consolar y para exhortar. Si sois personas que dan, hacedlo de manera sencilla y generosa. Si ocupáis puestos de liderazgo, dirigid con diligencia y con celo. Si sois personas que realizan actos de misericordia, hacedlo con alegría. O sea que cada persona tiene un don diferente. Y ese don es para edificar y hacer crecer el cuerpo del Mesías. Todos somos importantes y cada cual tiene un propósito y una función distinta, pero todos nos necesitamos los unos a los otros. Verso 9. No permitáis que el amor sea un mero espectáculo externo. En otras palabras, no seas hipócrita. Alejaos de lo que es malo y aferraos a lo que es bueno. Amaos los unos a los otros de manera consagrada y con amor fraternal, siendo ejemplos los unos a los otros, mostrando respeto. Recuerden que este amor es amor conforme al pacto, que es con fidelidad y lealtad. No es cuestión de sentir cariñito ni sentimiento, es conforme al pacto. Verso 11. No seáis perezosos cuando sea preciso trabajar duro, sino servir al Señor con fervor espiritual. En otras palabras, aprovecha el momento que tienes a mano para servir al Señor. No esperes que te den, no esperes tener excusa, no esperes que surja algo, sino que aprovecha cada momento para servir al Señor y a servir a los demás. Verso 12. Alegraos en vuestra esperanza, ser pacientes cuando surjan inquietudes y manteneos firmes en oración. Compartir lo que tenéis con el pueblo de Dios y practicar la hospitalidad. O sea, todo esto son características que todo creyente debe tener, porque eso es parte del estilo de vida del reino. El verso 14 dice, bendecir a aquellos que os persigan, bendecirles y no les maldigáis. Y recuerden que en la época en que están, los creyentes son perseguidos por el Imperio Romano. O sea que hay mucha persecución en términos de los creyentes, y además de eso, recuerden que hay persecución del judío que no cree, persigue al judío que cree. Y las demás naciones, las familias que se alejan de lo que ellos creen, pues entonces van a tener también la familia en contra de las personas. Dice, verso 15, alegraos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Sed sensibles a la necesidad de los unos de los otros, no considerándoos a vosotros mismos mejor que los demás, sino hacer amistad con los que son humildes. En otras palabras, hacer actos de humildad. No seas arrogante, ayuda, bendice, está atento al que tenga una necesidad. Verso 10 dice, no seáis orgullosos. No devolváis mal por mal, sino intentar hacer lo que todo el mundo considera bueno. Si es posible y en la medida que dependa de vosotros, vivir en paz con todo el mundo. No os venguéis nunca, mis amigos. En lugar de ello, dejad lugar a la ira, porque en Tanaj está escrito. Adonai dice, la venganza es mi responsabilidad, yo me ocuparé de ello. Y recuerden por qué él dice esto. Porque si están siendo perseguidos, recuerda que había un grupo de judíos en contra de Roma, y muchos de ellos pertenecían a lo que se llamaba el grupo de los celotes, que eran bien celosos por su creencia, pero querían deshacerse de Roma con violencia, y Yeshua estaba en contra de eso, y Pablo también. O sea, ¿por qué? Porque Dios es el que toma venganza, no somos nosotros. ¿Okay? Si te persiguen,
o si te hacen daño o si te pagan con mal, no es nuestra responsabilidad, sino la responsabilidad del Padre tomar su propia venganza. Verso 20, por el contrario, si vuestro enemigo tiene hambre, dadle de comer. Si tiene sed, dadle algo de beber, porque haciendo esto haréis que le arda la cara de pura vergüenza. En otras traducciones dice que el hacer esto pondrá ascuas de fuego sobre su cabeza. Pero lo que quiere decir eso es que si tú ayudas a tu enemigo, que él se considera enemigo y tú lo bendices, cuando tiene hambre le das de comer, o cuando tiene sed o tiene una necesidad y tú le facilitas esa necesidad, va a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque va a decir, caramba, si yo siento somos enemigos y tú me tratas así, pues entonces eso lo hace recapacitar. Por lo tanto, eso es lo que quiere decir en otras versiones cuando dice que pondrás ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Okay? Verso 21 del capítulo 12 dice, no os dejéis dominar por el mal, sino dominar el mal con el bien. Y recuerden que están en una situación difícil en Roma. Por lo tanto, el estilo de vida del creyente en Yeshua va a tener conflicto con la cultura existente, porque todos los demás, es más, y aún hoy día, es más fácil pagar mal con mal que con bien. Es más fácil maldecir al que te maldice que bendecirlo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser una diferencia para mostrar que Yeshua sí está en nuestra vida. Y es conforme a cómo vivamos, a cómo hablemos, a cómo hagamos todas las cosas y cómo tratemos a los hermanos, a los creyentes igual que nosotros. El capítulo 13 dice, todo el mundo debe obedecer a las autoridades que gobiernen, porque no hay ninguna autoridad que no proceda de Dios y las autoridades existentes han sido colocadas en su lugar por Dios. Cuando uno está leyendo los comentarios, hay unos que dicen que eso se refiere al imperio, otros dicen que eso se refiere simplemente a los líderes religiosos, a la sinagoga, al templo. Yo opino que es a todas las autoridades, tanto la secular como la autoridad de la sinagoga y del templo. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que el propósito de que hayan individuos con cierta autoridad en la sociedad, en la cultura, en la sinagoga, en el templo, es para nuestro bien, que nos ayudan a guiarnos en justicia y rectitud. Por lo tanto, él dice que debemos obedecer. Verso 2. Por lo tanto, cualquiera que se resista a las autoridades está resistiendo a lo que Dios ha instituido, y los que se resistan harán que el juicio caiga sobre ellos, porque los gobernantes no representan el terror para la buena conducta, sino para la mala. En otras palabras, si hay autoridades, por ejemplo, como la policía, oficiales, se supone que ellos van a dirigirse en contra de aquellos que no obedecen la ley, o sea, las leyes de la ciudad, las leyes del estado, las leyes del municipio, de la ciudad. Ellos están para mantener el orden. Por lo tanto, si tú te vas en contra de las leyes, vas a tenerlo a ellos en contra. Lamentablemente vivimos en una sociedad tan corrupta que no sabemos muchas veces cuál es cuál. Y también ocurría aquí en este tiempo, pero con todo y eso Pablo dice que si tú estás haciendo conforme la ley, pues entonces tú no te vas a meter en problemas. Y si no te vas a meter en problemas, pues entonces no hay por qué preocuparse. Pero si tú vas a estar en contra, oponiéndote a la policía, oponiéndote al gobierno, oponiéndote a los líderes en la sinagoga, en las congregaciones, pues vas a tener problemas. Pero Sí. hoy en día, ¿cómo tú lo aplicas entonces cuando tú tienes que hasta cierto punto no estar de acuerdo con ciertas cosas que se proponen hoy en día y te tienes como que resistir? Pues, o la palabra correcta no es resistir. Por ejemplo, tú sabes los casos de los florists y los pastores y estos que han tenido problemas porque hay estados que ya te dicen, esta es la ley y tú tienes que hacerla sin excepción de personas, sin prejuicio. Bueno,
tú sabes lo que es correcto, Exacto, o sea, tú sabes pero- lo que es correcto conforme a la pero uno palabra. tiene que resistirse. En ese sentido, tienes que desobedecer porque le está dando más, ¿cómo es? Siempre y cuando sea una resistencia pacífica, o sea, no te vas a poner con violencia a ir en contra, por ejemplo, como estás diciendo. Es más, nosotros mismos, yo como pastora, en cualquier momento ponen una ley que todo aquel que el que venga aquí que quiera casarse, yo estoy obligada a casarlo, sea quien sea, sean hombre con hombre, mujer con mujer o como sea la cosa. Y la amenaza que te hacen es que entonces te quitan ciertos beneficios, ciertos derechos. Yo, como representante de Yeshua, yo no voy a casar a nadie que sea en eso, sabiendo que me puede costar cárcel, sabiendo que me puede costar otra serie de cosas, pero yo si digo que no y resisto, no va a ser con violencia, ni va a ser en una actitud que dé vergüenza a mi Señor, pero sí tienes que pararte en rectitud y en justicia, sabiendo que lo que es correcto es correcto. Es como ejemplo, también como médico, cuando ejercía medicina, eh, lógico, pude haber hecho aborto, pero yo nunca lo hice. ¿Okay? Y en aquel entonces tú no estabas obligado a hacerlo. Pero hoy día muchos médicos se encuentran en la encrucijada en que hay ciertas instituciones, ciertos hospitales que los obligan y si no, pues entonces lo pierden su trabajo. Ahí tienes que entonces tú, si eres creyente y honra a tu Señor y a lo que tú crees, pues te cueste lo que te cueste, vas a hacer lo correcto. ¿Okay? Cuando dice resistencia, lo que pasa es que aquí en este tiempo en Roma, muchos de los que se resistían al imperio lo hacían con violencia y ocurrían guerras, ocurrían revoluciones y eso lo que causa es muerte muchas veces del inocente. Porque Yeshua te dice, tú puedes resistirte, pero no tiene que ser con actos de violencia al mismo nivel que ellos. Y además uno tiene el entendimiento del Espíritu Santo y lo que dice la palabra, lo que nos enseña. Entonces uno tiene que pararse. El problema es que muchas personas se van por el lado más fácil de no resistir. Y pues, si haga lo que yo haga, no va a cambiar las cosas. Pero con esa actitud, lo que vamos a permitir que las cosas se pongan peor. Doctora, una consulta. Ujú. Hace años conocí a un doctor obstetra. Creo que era libanés. Y bueno, nunca pensé de que este hombre se hacía entre 15 a 20 abortos al día. No, mi hija, si eso es para hacer dinero, se vuelve cualquier médico millonario. Pero, Sí, niña, pero es que eso está en ellos, eso está en ellos. Musulmanes y No toda esta importa, cosa. eso está en ellos. El dinero Oh. mueve, el dinero mueve. El dinero mueve es como el médico que receta narcóticos por un tubo y 7 llaves, se hace de millones. O sea, de hacer, ¿cómo hacer dinero en medicina? Los hay. Millones. Pero si tú no tienes integridad, si tú no tienes temor de Dios, pues tú lo haces. Pero si tú tienes temor y conoces la palabra, pues no lo vas a hacer. Dice, por lo tanto, ¿te gustaría vivir sin temor alguno a la persona que ocupa un puesto de autoridad? Haz sencillamente lo que es bueno y ganarás tu aprobación, porque es el siervo de Dios para tu beneficio. Aquí, pues lógico, muchos entienden que está hablando de los sacerdotes y de los líderes religiosos, pero también vemos que nadie llega a una posición sin que Dios lo permita. Ejemplo, el presidente de Estados Unidos, o sea, yo creo que Dios lo puso en este tiempo con un propósito. Igualmente el líder en Netanyahu en Israel, que lleva ya tantos años, Dios tiene un propósito con él. Si no fuera porque él está ahí, ya Israel sería una nación de palestinos, de árabes. O sea, que aunque tenemos que ver no al individuo, sino a la posición, la oficina en la cual Dios usa para su propósito. Dice, pero si haces lo que está mal, échate a temblar, porque no es para nada que tiene el poder de la espada, porque es el siervo de Dios que representa al que se venga para castigar a los que hacen el mal. Por lo tanto, si alguien tiene autoridad como la policía, tiene derecho a utilizar lo que tenga a mano para establecer justicia y orden. Recuerden que el propósito de autoridad es mantener justicia y orden.
Lamentablemente en las culturas, la definición de justicia y orden hoy día está al revés. Verso 5. Otro motivo para obedecer, aparte del temor al castigo, es por causa de la conciencia. En otras palabras, de saber lo que es recto. Tu conciencia te dice lo que está bien y lo que no está bien. Es por esto también que pagas los impuestos, porque las autoridades son los oficiales públicos de Dios que se ocupan constantemente de cumplir con estas obligaciones. Recuerden que habían dos tipos de impuestos. Estaba el impuesto que era por el gobierno, o sea, por el Imperio Romano, había que pagarle impuestos al César, pero también había impuestos que había que pagar al templo al comienzo de cada año. Cada persona tenía que enviar medio shekel. ¿Okay? Así que puede ser de ambas partes, como quiera te dice, como dijo Yeshua, con la moneda. Le preguntaron, ok, ¿a quién se le paga impuestos? Le dice, ¿qué cara está? ¿Qué dice aquí en esta moneda? César. Pues a César lo del César y a Dios lo de Dios. O sea que aún en eso aquí, los impuestos están desde hace rato. Y es una obligación de uno. Porque dice verso 7, paga cada uno lo que le debas. Si debes a los recaudadores de impuestos, paga tus impuestos. Si le debes al cobrador de las rentas, pagas tus rentas. Si le debes respeto a alguien, págale con respeto. Si le debes honor a alguien, págale con honor. No debas nada a nadie excepto él. Amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la Torá. De nuevo, Pablo que ahora está enseñándole al creyente, tanto al judío como al no judío, cómo vivir. Si estás confesando a Yeshua como tu Señor, si estás confesando que crees que has sido justificado por Él, pues entonces esto es como tú debes comportarte, teniendo integridad, haciendo lo correcto, no tan solo dentro del cuerpo del Mesías, sino como ciudadano, como parte de una sociedad, como parte de un estado, de un imperio, de un gobierno, lo que sea, donde quiera que te pares, que nadie tenga quejas de ti. Si tú debes algo, págalo. Sea respeto, sea honor, sea impuesto, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso muestra la integridad del individuo. Recuerden que estamos representando a Yeshua. Verso 9. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no asesinarás, no robarás, no codiciarás, y muchos otros se resumen en esta norma: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, tú vas a tratar a los demás como tú quieres que te traten a ti. ¿Por qué? Porque por amor, recuerden que amor de nuevo aquí está hablando del amor conforme al pacto, que es lo que Dios espera de nosotros, porque Dios ha hecho así con nosotros, pues nosotros también debemos ser así con los demás. Verso 10, el amor no perjudica al prójimo, por lo tanto, el amor es cumplimiento de la Torá. ¿Cómo tú muestras que estás siguiendo Torá? Si amas a tu prójimo. Y recuerden que ese amor es basado en el pacto. Aparte de eso, verso 11, tú sabes en qué momento de la historia nos encontramos. De manera que va siendo hora que despertéis del sueño, porque la liberación final, o sea, la redención final, se encuentra más cerca que cuando primeramente creíamos. O sea, para Pablo en ese tiempo, él está diciendo las cosas están bien mal. Y la redención final está por llegar. Imagínense. Si viviera en este tiempo, le daba como si importara un patatú. Le da un yello, porque imagínense cómo están las cosas. Pero con todo eso en aquel entonces pensaban que las cosas... Recuerden que el que está reinando como emperador es Nerón, que peor que ese no había habido ninguno. Verso 12 dice, la noche casi ha pasado y el día no tardará en llegar, de modo que desechemos las obras de las tinieblas y armémonos con las armas de la luz. Para este tiempo, sobre todo, si recuerdan... a Juan, había un grupo de creyentes que se habían apartado de la ciudad y se habían ido al desierto. ¿Recuerdan las cuevas de Qumran y esas cosas? Que ellos vivían en una comunidad apartado de todo el mundo. Ellos, si ustedes leen los Dead Sea Scrolls, ¿cómo es?
en español, Dead Sea Scrolls, Los rollos. Los rollos. los rollos del Mar Muerto, ellos enfatizan mucho en comparar la noche y la luz, los hijos de luz y los hijos de tinieblas, los hijos de guerra y los hijos de paz. O sea, hacen una diferencia entre los creyentes y el resto de la humanidad. Y son términos que ellos usan mucho, que aquí Pablo está usando. Por eso es la metáfora de que la noche casi ha pasado y el día no tardará en llegar. ¿Cuál es la noche? El tiempo de tribulación, el tiempo de aflicción, el tiempo de dolor. ¿Y cuál es el día? El día en que amanece la redención. O sea, que está comparando dos cosas. De modo que desechemos las obras de las tinieblas. El caminar en la cultura que existe en ese día, el caminar en corrupción, en maldad. Y armémonos con las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Las armas de la Torá, el creer en Yeshua, en caminar conforme al reino del Padre. Dice, vivamos decorosamente como lo hacen las personas que viven durante el día honestamente, no participando en la inmoralidad sexual y otros excesos, no peleando y siendo celosos. En lugar de ello, vestíos vosotros mismos del Señor Yeshua, el Mesías, y no perdáis vuestro tiempo pensando en cómo proveer para los deseos pecaminosos de la antigua naturaleza. O sea, no pierdas el tiempo tratando de satisfacer los deseos de la carne. Dice, vístete de Yeshua. Ese es tu ejemplo, ese es tu rol, esa es la persona que tú tienes que imitar en todo. ¿Por qué? Porque los tiempos están malos. Y siguen y cada vez se empeoran. O sea, según nos acerquemos a que Yeshua regrese, las cosas se ponen más oscuras y más terribles. Por eso digo que si Pablo viviera hoy día estaría turuleco. Capítulo 14. Entonces, de Romanos, 14:1. Entonces ahora dice, lo que va a estar hablando es comparando. Cuando habla de los débiles, está hablando de personas que aún no han adquirido madurez en el caminar en Yeshua. Aquí cuando habla de personas débiles, cuya fe es débil, personas que aún no han alcanzado madurez, que están empezando, comparando con aquellos que ya llevan tiempo en el caminar con Yeshua. Entonces lo que quiere decir es, tienes que tenerle paciencia a los que están empezando. Recuerda el conflicto entre los judíos creyentes y los no judíos creyentes que están entrando. Recuerden que las naciones están entrando, que no saben nada de Torah, que no saben nada de comer kosher, que no saben nada de la fiesta, que no saben nada cómo dirigirse en el templo. Entonces le dice, esta gente está entrando, tienes que tener paciencia, tienes que tener misericordia y gracia con ellos, porque si Dios lo tuvo contigo, tú también tienes que hacerlo con ellos. Dale tiempo, pero no los hostigue ni los juzgue, porque no está bien. Por eso dice, respecto a la persona cuya fe es débil, recuerden que es inmaduro, que está apenas comenzando. Dice, dadle la bienvenida, pero no con el fin de discutir sobre diferentes opiniones. O sea, no es para que discuta. Recuerden que muchas veces cuando uno viene a este caminar de raíces hebreas o mesianismo, judaísmo mesiánico, al principio uno está tan envuelto en lo que está aprendiendo que muchas veces uno se convierte en lo que llaman terrorista de la Torah. Uno se convierte en un terrorista. Uno quiere meterle Torah a todo el mundo por donde sea, como sea, y insultar a la gente porque comen cerdo, porque se reúnen domingo, que sí. Todo tiene un proceso y todo tiene un madurar y un crecer. Verso 2. Una persona tendrá la fe como para comer de todo, mientras que otra cuya fe es débil, o sea, recuerden que es inmaduro, solo comerá vegetales. Recuerden de nuevo que están viniendo naciones a el caminar en la Torah. Y como ustedes saben, cuando uno viene de las naciones, uno viene, come cerdo, come marisco, come una serie de cosas que la Torah prohíbe. Entonces ya va a haber el cambio, el conflicto entre tienes que dejar de comer esto y tienes que comer así. Esto es lo que puedes comprar y esto es lo que no puedes comprar.
esto es donde vas a ir a comprar tu carnecita. Entonces comienza el conflicto porque aquel que ha sido judío toda su vida y viene a conocer Yeshua, lo único que cambia es el conocer a Yeshua, porque todo lo demás sigue igual. Ellos siguen haciendo Shabbat, ellos siguen comiendo kosher, ellos siguen haciendo la fiesta, ellos conocen el Sidur, ellos conocen la Torah. O sea que ellos no tienen que hacer un cambio grande de nada. El que viene de las naciones, el que tiene que hacer 1,000,000 de cosas diferentes y aprenderlas. Por lo tanto, él comienza a decir, ok, si aquel vino y se le olvidó que no puede comer su pedacito de cerdo, no le caigas encima y lo mates, porque recuerden que es un proceso. Por eso le dice, la que come cualquier cosa no debe mirar con desprecio a la que se abstiene, y a la que se abstiene no deberá de juzgar a la que come cualquier cosa, porque Dios la ha aceptado. Así que, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Eso no significa que van a haber cambios, pero es un proceso. Dale tiempo. No sea terrorista con ello. ¿Por qué? Porque va a causar que ese individuo, en vez de quedarse, se vaya. Es ante su propio amo, ante el cual se mantendrá en pie o caerá, y el hecho es que se mantendrá en pie porque Dios puede hacer que se mantenga en pie. O sea, que es Dios quien nos sostiene en el proceso. ¿Okay? No juzgues, no sea exacto, legalista. ¿Por qué? Porque es un proceso. Verso 5 dice, una persona considera algunos días más sagrados que otros, mientras que otra considera que todos son iguales. Un ejemplo, algo que sucedía en este tiempo era que se hacían ayunos, ¿ok? Y dependiendo del grupo, habían algunos grupos que ayunaban lunes y jueves. Y habían otros grupos que ayunaban martes, miércoles y jueves. O sea, que habían diferentes días de ayunar. Entonces, porque yo ayuno jueves y tú ayunes lunes, no me puedo poner a discutir con ustedes, porque eso es lo que tú quieras hacer y eso es lo que hace tu grupo, eso es lo que hace tu congregación, pues lo hace. Pero, o sea, que habían cosas, a veces algunas cositas que eran diferentes. Por ejemplo, ciertas oraciones, ciertas cosas. Y si ustedes están leyendo el Sidur, hay una diferencia entre el Sidur sefardita y el Sidur ashkenazi. Hay variaciones, hay ciertas oraciones que un grupo hace y hay ciertas oraciones que el otro grupo no las hace. Pero eso no significa que uno está bien y el otro está mal. Pero estas son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, que uno va reconociendo, que uno va entendiendo. Por lo tanto, no usar esas diferencias para causar división entre los hermanos. Dice, verso 6, el que observa un día como especial lo hace por honor a Dios, pero además aquella persona que come cualquier cosa lo hace para honrar al Señor, puesto que le da gracias a Dios. Y recuerde, cuando dice cualquier cosa, es lo que Dios llama alimento. Aquí cualquier cosa no es cerdo ni es cosas que están prohibidas por la Torá. ¿Okay? Porque aquí el que no entiende va a malinterpretar a Pablo, a decir que Pablo está diciendo que uno puede comer lo que a uno le dé la gana. Y no es eso, porque él está siguiendo las leyes de la Torá, lo que dice Levíticos 11. Es lo que Dios llama comida. No lo que estaban comiendo todo ese chojo de idólatra. Dice, pero además aquella persona que come cualquier cosa lo hace para honrar al Señor, puesto que le da gracias a Dios. De igual manera, el que se abstiene lo hace para honrar al Señor y también esa persona le da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive solo en relación consigo mismo y ninguno de nosotros muere solo en relación consigo mismo. Porque si vivimos, vivimos en relación con el Señor. Así que tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. En otras palabras, te está dejando saber que lo que tú hagas como individuo, no te consideres que tú lo estás haciendo solo, porque lo que tú haces afecta a los demás. Exacto. Si tú haces algo que tu hermano que está empezando no entiende, ¿ok? Y te ve a hacerlo, y quizás eso le va a causar duda o le va a causar confusión, es mejor que tú, que tienes más conocimiento, que tienes más madurez, no lo haga por amor al prójimo que está empezando, que no entiende. ¿Ok?
porque no es para discutir ni causar divisiones. No sea tropiezo. Que no sea tropiezo. Verso 9, de hecho, fue por este mismo motivo que el Mesías murió y volvió a la vida para que pudiera ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. En otras palabras, todas las personas. Entonces tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Recuerden que el judío creyente estaba echando a un ladito al no judío creyente. Y es más, todavía sucede, lamentablemente. Porque todos nosotros tendremos que comparecer ante el trono del juicio de Dios, puesto que está escrito en el Tanakh. Vivo yo, dice Adonai, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua reconocerá públicamente a Dios. O sea que todos, buenos, malos, judíos, naciones, todos tenemos que darle cuentas a Dios. Verso 12, de manera que todos nosotros tendremos, acabo de decir, tenemos que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos los unos a los otros. En lugar de ello, hagamos el siguiente juicio. No poner una piedra de tropiezo o una trampa en el camino del hermano. Yo sé, es decir, el Señor Yeshua el Mesías me ha convencido de que nada es impuro en sí mismo. Recuerden que está hablando una cosa que sucedía en este tiempo, era con referencia a los ritos de pureza. ¿Okay? En el templo había unos ritos de pureza que pertenecían al templo. Pero para esta época, sobre todo cuando ya Yeshua caminaba en la tierra, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos habían sacado ritos de pureza que tenían que ver solamente con el templo, los trajeron y lo hicieron algo para la comunidad. Ejemplo, el sacerdote antes de oficiar en el templo tiene que lavarse las manos y los pies. ¿Okay? Tiene que hacer eso, si no, no puede oficiar en el templo. Pues, ¿qué hicieron los fariseos y los saduceos? Que cogieron ese rito de pureza de lavarse las manos, entonces comenzaron a aplicarlo en el hogar, comenzaron a aplicarlo en la calle, comenzaron a aplicarlo en la comunidad. Por eso le dicen a Yeshua, adiós, porque tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer. ¿Okay? Porque habían traído ritos que eran del templo y lo habían hecho parte de la comunidad. Entonces, algo que era del templo, lo hacen parte de la comunidad y lo hacen como si fuera un mandamiento de la Torah. Y no, son costumbres que ellos trajeron y pusieron en la comunidad. Entonces Yeshua le decía, pero es que lo que entra en el hombre no es lo que le hace daño, sino lo que sale del corazón. ¿Okay? Entonces, si tú no entiendes qué es lo que está pasando, por eso Pablo aquí dice que él reconoce que nada es impuro en términos de ritos. ¿Por qué? Porque los ritos de pureza eran para el templo, no era para la comunidad. Entonces él dice, realmente, si no me lavo las manos cuando como, eso no es nada. Lógico, muchos lo hacían porque ya era costumbre. Es como cuando uno va a Israel, antes de muchos de los judíos, antes de entrar a la pared, al muro, hay una fuente y se lavan las manos. Hacen una bendición, se lavan las manos porque van a entrar al frente del muro. ¿Okay? Para el Shabbat, donde lavamos las manos. Esos son parte de ritos de pureza, pero esos eran ritos del templo, sin embargo, los trajeron a la mesa del Shabbat, lo trajeron a la comunidad, lo trajeron a la familia. Por lo tanto, por eso Pablo dice, yo sé, es decir, el Señor Yeshua, verso 14, el Señor Yeshua el Mesías me ha convencido de que nada es impuro en sí mismo. Pero si una persona considera que algo es impuro, para esa persona lo será. Ejemplo, si para ellos es impuro que tú te sientas a la mesa sin antes lavarte las manos, eso es parte de su costumbre y ellos creen que entonces si tú te sientas sin lavarte las manos, tú estás en estado de impureza. Entonces, si tú sabes que tu hermano se lava las manos, pues ¿qué tú vas a hacer? Que entiende que realmente eso es para el templo, que no es para la mesa. ¿Qué tú vas a hacer? Te lavas las manos. ¿Para evitar qué? Conflicto. Pero eso no significa que tú estés en un estado de impuro si no te lavaste las manos antes de sentarte a comer. Lógico, es mejor higiénicamente, ¿verdad? Que uno se lave las manos antes de comer.
Pero lo que tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en este tiempo para que entendamos. Verso 15. Y si tu hermano se siente molesto por la comida que tú comes, tu vida ya no es una vida de amor. No destruyas por medio de tus costumbres alimenticias a alguien por quien murió el Mesías. No permitas que lo que sabes que es bueno se mencione como si fuese malo. ¿Ok? En otras palabras, si lo que tú estás haciendo, tu hermano no lo entiende. Un ejemplo, que si tú quieres sentarte a comerte un pedazo de... Estoy hablando en este tiempo. Recuerden que la carne no se comía todos los días, era en ocasiones especiales. Pero vamos a suponer que ese día tú tenías un antojo y fuiste al supermercado kosher, te compraste tu carnecita, te sentaste a comer. Quizá el hermano que está al lado tuyo piensa que la carne solamente se debiera comer en el templo. Un ejemplo. Pues entonces tú, por amor a tu hermano que todavía no entiende, que está en el proceso, que está empezando, pues deja la carne para otro sitio o para otro día. ¿Okay? O sea, era de evitar tropiezo a tu hermano que está empezando, que no entiende bien. ¿Por qué? O sea, que no hagas el alimento un problema, un tropiezo. Verso 17, y esto resume toda la carta de Romanos. Dice, porque el reino de Dios no es ni comer ni beber, sino que la justicia, shalom y el gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y si ya tú eres creyente, así es como tú debes vivir. ¿Okay? Verso 18, cualquiera que sirva al Mesías de esta manera estará al mismo tiempo complaciendo a Dios y ganándose la aprobación de otras personas. Así que perseveremos en aquellas cosas que crean shalom y la mutua edificación. Si lo que tú haces no edifica a nadie, pues mira, es mejor que no lo hagas. No destruyas la obra de Dios por causa de los alimentos. Es cierto que todas las cosas son limpias. De nuevo, cuando habla de limpio es en referencia a los ritos de pureza. No está hablando de que tú coges un sándwich de jamón y te sientas a comértelo. Porque aquí Pablo no está hablando en contra de la comida que lo que Dios llama comida, que está en Levíticos 11, lo que Dios llama limpio, lo que uno puede comer. Pablo aquí no está echando a un lado eso. Lo que está diciendo es, cuando habla de limpia, de cosas limpias, es en referencia a los ritos de pureza. No está hablando en términos de que puedes comer lo que tú quieras. ¿Okay? Que todas las cosas son limpias, pero está mal que nadie, por causa de lo que come, sea motivo de que otros se aparten. Lo que es bueno es no comer carne o hacer algo que cause que tu hermano tropiece. Lo que creas acerca de estas cosas, guárdalo entre ti y Dios. Bienaventurada la persona que es libre de condenarse a sí mismo cuando aprueba algo. Pero la que duda se halla bajo condenación si come, porque su acción no se basa en la fe, y todo aquello que no se basa en la fe es un pecado. En otras palabras, si tú tienes duda con respecto a algo que te vas a comer, recuerden que en este tiempo las carnicerías vendían muchas carnes que eran ofrecidas a los ídolos. Entonces, habían carnicerías que eran kosher. ¿Okay? Pero si tú no tenías acceso o te ven que entra a una tienda y piensan que compraste carne en esa tienda que no es kosher, o te sientas en una casa, vamos a suponer, recuerden que muchos de estos gentiles que están entrando están en el proceso de aprender. Si uno de ellos te invita a tu casa a comer y te ponen en un plato una comida, un ejemplo, vamos a suponer que es carne, pero que tú no sabes si ha sido ofrecido o no. Lo que Pablo quiere decir, si tienes duda, es preferible que no te la comas. Si tienes duda de lo que te pusieron al frente, que tú no estás seguro si es o no es ofrecido a la ídola, es mejor que no lo comas. Porque si lo comes con duda, aquí Pablo está diciendo que todo aquello que no se basa en la fe es pecado. ¿Okay? O sea, si tú estás seguro de lo que te pusieron en la mesa, ¿se puede comer o no? Pues mejor no te lo comas. Pero si sabes lo que es, o si no estás seguro de que no es nada malo, porque recuerden que lo que es comida es conforme a lo que dice Levíticos 11.
Eso es lo que se come. Eso es lo que Pablo está hablando. Pero si te ponen al frente y un gentil que está empezando y tú no sabes si se lo ofreció a Santa Bárbara o a quién sé yo, a Changó, a alguien antes de sentártelo a comer, voilà. Pero si tienes duda, es preferible que no lo hagas. No, porque no me digas eso, que a veces te ponen un pedacito de hígado, riñones y todas esas cosas. Bueno, depende de dónde vayas a comer. Si te metes en todos estos sitios locos que cocinan hasta jatones, pues ya ese problema es suyo. Capítulo 15. Así que aquellos de nosotros que somos fuertes, en otras palabras, que somos maduros, que llevamos tiempo en este caminar, tenemos la obligación de soportar las debilidades de aquellos que no son fuertes, o sea, de aquellos que están empezando. En lugar de ¿qué? De complacernos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debería de complacer a su prójimo y actuar por su bien, edificándole de este modo. Por lo tanto, una persona nueva que no conoce bien las cosas, tú lo tratas de una forma para edificarlo y no para derribarlo, para que se vaya de donde está. Porque incluso el Mesías no se complació a sí mismo, más bien dice el Tanakh, los insultos de aquellos que te insultaron cayeron sobre mí. Porque todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para enseñarnos, para que con el ánimo del Tanakh nos pudiésemos aferrar con fuerza a nuestra esperanza. Y que Dios, el origen de todo ánimo y paciencia, os dé la misma actitud entre vosotros que tuvo Yeshua el Mesías, de manera que unánimes y con una sola voz podáis glorificar a nuestro Señor Yeshua el Mesías. En otras palabras, todo lo que uno haga tiene que ser para edificar y para honrar a Yeshua. Si en algo tienes duda, es mejor que te estés quieto y no hagas, porque no comete más pecado haciéndolo con duda que no haciéndolo. Así que, verso 7, así que daos la bienvenida los unos a los otros del mismo modo que el Mesías os ha dado la bienvenida a la gloria de Dios. Porque yo os digo que el Mesías se convirtió en siervo del pueblo judío a fin de mostrar la veracidad de Dios, haciendo que se cumpliesen sus promesas a los patriarcas, y con el propósito de mostrar su misericordia, haciendo que los gentiles glorifiquen a Dios, según está escrito en el Tanakh. Por causa de esto os reconoceré entre los gentiles y cantaré alabanzas a tu nombre. Y de nuevo dice, gentiles, alegraos con su pueblo. Y una vez más dice, adorad a Adonai todos los gentiles, que todos los pueblos le adoren. Y de nuevo Isaías dice, aparecerá la raíz de Isaí, el que se levanta para gobernar a los gentiles, y estos pondrán su esperanza en él. O sea que, de nuevo, Pablo recalca que Yeshua es tanto para el judío como para el no judío, para las naciones. Y eso está en cualquier parte de la Torá, de los profetas que uno lea, sobre todo Isaías. Verso 13. Que Dios, el origen de toda esperanza, os llene totalmente de gozo y de shalom al continuar vosotros teniendo fe, para que por el poder del Espíritu Santo podáis rebosar de esperanza. Yo mismo estoy convencido, mis hermanos, de que vuestra bondad es evidente, llena de conocimiento, y que sois perfectamente capaces de aconsejaros los unos a los otros. Pero sobre algunos puntos os he escrito claramente para recordaros acerca de ellas por la gracia que Dios me ha dado, para ser un siervo del Mesías Yeshua a los gentiles, con la obligación sacerdotal de presentar las buenas nuevas de Dios, de manera que los gentiles puedan ser una ofrenda aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Okay? O sea, que la buena nueva es para todas las personas. ¿Okay? Y luego no voy a leer lo que sigue, porque está hablando de su deseo de ir a verlo y de una ofrenda que envían de Macedonia. Y la cuestión de la ofrenda es que Pablo quiere decir, si del judío recibiste tanta bendición, recibiste el Tanakh, recibiste la Torá, recibiste a Yeshua, recibiste a los patriarcas, pues entonces tú estabas obligado a enviar ofrenda al judío pobre, al necesitado. Y eso es lo que él está haciendo, enviando una ofrenda que fue recogida en Macedonia. En el capítulo 16 simplemente voy a tocar unos puntos, porque aquí lo que él comienza a dar gracias de ciertas personas que él ha conocido y que conoce.
Pero comienza hablando sobre Febe. Dice, capítulo 16, verso 1. Os presento a nuestra hermana Febe. Aquí dice Shamash, de la congregación de Cencrea. Shamash viene siendo una sierva, un ministro, una diácona, un oficial ordenado. Y es mujer. No tan solo eso, Febe era una mujer rica. Por lo tanto, lo más probable cuando él comienza a hablar de ella es porque Febe es la que está llevando la carta a Roma. Porque es una mujer pudiente, una mujer que ha sido benefactora a muchos. Dice, verso 2, para que le deis la bienvenida en el Señor como debe de hacerlo el pueblo de Dios, y que le concedáis cualquier ayuda que ella pueda necesitar de vosotros, porque ella ha sido una gran ayuda, en otras palabras, ha sido una benefactora a muchas personas, incluyéndome a mí mismo. Y recuerden que el benefactor, lo que se llama el ciclo de gracia, tú tienes a alguien que te hace un beneficio, tú tienes que devolverle con gracia en el sentido de honrando a esa persona, ayudando a esa persona, hablando bien de esa persona. Por lo tanto, él dice, a ella me la tratan como una reina. ¿Okay? Porque es una mujer que es dadivosa, una mujer que ha ayudado a muchos. Y no tan solo eso, es una oficial de la congregación de Cencrea. Para aquellos que dicen que las mujeres no tenían posiciones de oficial importante en las congregaciones, aquí una de ellas es Febe. Y sigue Cencrea, entonces era una congregación. En un lugar. Okay. Congregación en Cencrea, en un lugar. Una ciudad. ¿Okay? Así que es importante que entiendan eso con Febe. ¿Okay? Y sigue hablando de otras personas, de diferentes individuos. Y luego vayan al verso 17 del capítulo 16. Dice, os animo, hermanos, a que os andéis con cuidado con aquellos que causan divisiones y que ponen obstáculos a las enseñanzas que habéis recibido. Manteneos alejados de ellos. Lo más probable está hablando de judíos. Pueden ser lo mismo judíos no creyentes como judíos creyentes, aquellos que insisten en que tienen que circuncidarse tan pronto llega el gentil al conocimiento de Yeshua. Y esas cosas estaban causando divisiones, que Pablo dice, es mejor que te alejes de ellos. Porque los hombres como estos no están sirviendo a nuestro Señor el Mesías, sino a su propio vientre, engañando a los inocentes con suaves palabras y halagos. Los inocentes son ¿quiénes? Los que están empezando. ¿Okay? Porque todo el mundo ha oído hablar acerca de vuestra obediencia, por lo tanto me gozo por vosotros. Sin embargo, quiero que seáis sabios respecto al bien, pero inocentes en cuanto al mal. Y Dios, que es el origen de Shalom, no tardará en aplastar al adversario bajo sus pies. El próximo verso que aquí dice que la gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vosotros, eso no está en el manuscrito original. Eso fue añadido más tarde. Y luego en el verso 21 habla de Timoteo. Recuerden que Timoteo él lo consideraba casi como un hijo y lo ayudaba a Pablo muchísimo. Y luego habla de los últimos versos del 25 al 27, que dice, ahora Dios que puede fortalecerte de acuerdo con mis buenas nuevas, en armonía con la revelación de la verdad secreta, que es la proclamación de Yeshua el Mesías, mantenida oculta en silencio todas las edades, pero manifiesta ahora por los escritos proféticos, de acuerdo con el mandamiento del Dios eterno y comunicado a todos los gentiles para causar en ellos la obediencia basada en la fe, al único Dios sabio por medio de Yeshua el Mesías, sea la gloria para siempre y eternamente. Amén. Eso fue añadido, eso no lo escribió Pablo, eso fue añadido muchísimos años después. No se sabe quién. ¿Ah? No se sabe quién. El que transcribió la carta le dio como ponerse poético y añadió eso. Eso se supone. Bueno, no es que no se suponga, porque esto no es la Torá como tal, esto no es Torá, estos son cartas. O sea, que el que transcribió la carta con el tiempo añadió eso.
Total, lo que añadió no es que esté mal, no es que esté feo, es una bendición, es una exhortación. ¿Cómo tú sabes que fue añadido? Porque lo dice en un comentario que tengo. Por eso es importante a veces ver comentarios diferentes o diferentes versiones. Porque te dice, yo tengo una versión del Nuevo Testamento que fue escrita por judíos no creyentes. Y te da en una referencia de las cosas que fueron añadidas. Por eso a veces yo estoy leyendo y tú ves que algunas palabras no son igual como las que están porque la he cambiado porque algunas de ellas no están en el manuscrito original. Yo pensé que tú tenías otra edición. No, Y después pensé, es la misma quizá edición, lo lo que hace para la interpretación. no, es la misma edición, lo que pasa es que hay palabras que son añadidas. Recuerden que muchas de las Biblias cristianas y aún Biblias mesiánicas, cuando son traducidas, las personas que están traduciendo añaden su poquito de interpretación y manipulan la palabra para ir a favor de lo que ellos creen. Por eso es importante leer no solo una versión, sino varias versiones, porque va a encontrar diferencias en algunas. Igualmente, aún Biblias judías, o sea, Biblias hebreas, de ciertas casas publicadoras, han sido escritas con una intención de contradecir a las Biblias cristianas. ¿Okay? O sea, que por eso es importante conocer, cuando uno compra una Biblia, conocer la casa editora, cuál es la visión y la misión de la casa editora, conocer quiénes están traduciendo, y número 2, si va conforme al manuscrito original. Por eso también son buenas Biblias que tienen muchas referencias, porque a veces las referencias te dicen esto no estaba en el original o esto no se encuentra en el texto masorético. Masorético es lo que se usa para traducir las Biblias judías. O sea, por eso es importante, yo recalco siempre que no se lean una sola versión, que lean muchas, porque hay diferencias. Y de nuevo, no hay nada como ir al hebreo original, porque las traducciones lamentablemente tienen ya su interpretación, a veces está un poquito de acuerdo a la opinión de la persona más que otra cosa. Así que vamos a tomar tiempo para preguntas.